Antes de comenzar esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y suscríbete si quieres más contenido como este. La estación de tren era un purgatorio de vapor y promesas rotas. El banco de madera dura marcaba la piel de Clara, fría a pesar del pesado vestido de viaje. Un velo de encaje, arrugado y sin usar, colgaba en su mano como una bandera blanca izada en la derrota. El silbato del tren que la había traído se desvaneció en el horizonte, llevándose consigo la última chispa de una esperanza ridícula. La habían dejado allí, un paquete incómodo, demasiado voluminoso para las expectativas del hombre al que se suponía que iba a casarse. Su padre, un hombre de pocas palabras y mucha deuda, la había enviado con la promesa de una unión ventajosa. Pero su tamaño, su presencia, había sido una ofensa visual para el prometido, que ni siquiera había bajado del carruaje. La vergüenza se aferraba a ella como la tela húmeda, fría y pesada. Sentía las miradas furtivas de los pocos viajeros que esperaban, cada una un juicio silencioso. Su desesperación no era un grito, sino un eco hueco en su pecho. El aire de la tarde comenzaba a morder, prometiendo una helada. Clara no sabía a dónde ir. No tenía dinero, ni dirección, solo la humillación que le oprimía el alma. Una figura solitaria apareció en la distancia. Un hombre alto, con los hombros encorvados bajo el peso de un dolor invisible. Se acercó a la estación. Su mirada no se detuvo en ella de la manera curiosa o desdeñosa de los demás. Llevaba un saco gastado y un sombrero de ala ancha que ocultaba la mayor parte de su rostro. Sus pasos eran lentos, deliberados, como los de alguien que lleva una carga invisible. Elías, como se presentó, no tenía la formalidad de un señor ni la rudeza de un peón. Su voz era grave, con un tono que sugería inviernos largos y pocas palabras. Había venido a recoger unas piezas de maquinaria que se habían retrasado, no a encontrar a una mujer abandonada. Sus ojos, cuando finalmente se posaron en los de ella, no mostraron lástima, sino una comprensión tranquila. Esa era la bondad más inesperada. No hubo una conversación prolongada, ni explicaciones forzadas. La historia de Clara, implícita en su velo y su mirada perdida, flotaba entre ellos. Elías no preguntó por detalles, ni ofreció condena, solo una observación silenciosa. La forma en que una persona reconoce el peso de otra sin la necesidad de levantarlo. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras sombríos. La estación pronto estaría vacía, y Clara, sola, sin refugio. Fue entonces cuando Elías habló. «No tienes dónde ir», dijo, no como una pregunta, sino como una simple verdad. Clara asintió, su garganta apretada. «Tengo una hija, Lily. Necesita una madre. Y yo no puedo cuidar de ella solo. Mi esposa murió el invierno pasado». Sus palabras fueron simples, desprovistas de artificio, el peso de su propia soledad palpable. «Si no tienes un sitio, y si la idea no te ofende, podría darte un hogar, una familia, si me aceptas como tu marido». No fue un ofrecimiento de pasión, sino de supervivencia mutua, de una necesidad silenciosa. La propuesta era cruda, casi transaccional, pero su voz contenía una nota de honestidad que tocó algo profundo en ella. Clara lo miró. La vergüenza, el dolor, la desesperación que la habían consumido, de repente se mezclaron con una brizna de esperanza, tan tenue como el hilo de un capullo, pero una esperanza, al fin. No había amor, no había romance, pero había una oferta de seguridad, un puerto en la tormenta. «Sí», susurró ella, su voz apenas audible. «Sí, me casaré contigo». La elección fue simple, nacida de la necesidad y de una extraña quietud en su alma. El viaje de regreso fue silencioso, el traqueteo de las ruedas del carruaje llenando el vacío entre ellos. Clara se sentó en el asiento de madera, intentando no sentirse demasiado presente,
demasiado grande. La vergüenza de su pasado se había arraigado profundamente en ella, una espina clavada justo debajo de la piel. Recordaba las palabras de su padre, los tratos a sus espaldas, la forma en que la habían valorado como una propiedad, no como una persona. Demasiado voluminosa. Un costo. No vale la pena. Las palabras de su prometido, transmitidas a través de un sirviente, habían sido el golpe final. El caballero la encuentra demasiado corpulenta, no apta para su posición social. Esas frases se repetían en su mente, un eco de su propia inutilidad. Había crecido con la certeza de que era una carga, una vergüenza para su familia. Su existencia misma era una disculpa silenciosa. Por eso, la propuesta de Elías, aunque un salvavidas, también le generaba una punzante incertidumbre. ¿Sería ella una carga para él también? ¿Era solo un reemplazo, una solución conveniente para su propia pena? La carretera se adentraba en un bosque de pinos oscuros. Sus sombras se alargaban con la puesta del sol. El aire se volvió más frío, y Clara se envolvió en su chal, sintiendo el aislamiento que se apoderaba del paisaje. Nunca había estado tan lejos de lo que conocía, tan a merced de un desconocido. Elías conducía con una quietud imperturbable, sus ojos fijos en el camino. No la miraba, no la juzgaba, pero tampoco ofrecía palabras de consuelo. Su silencio era una pizarra en blanco sobre la que Clara proyectaba sus propios miedos. ¿Había hecho la elección correcta? ¿O simplemente había cambiado una jaula por otra, más solitaria aún? La desesperación se había desvanecido un poco, reemplazada por una nueva capa de ansiedad. Su vida, que siempre había sido definida por las expectativas de otros, ahora estaba a la deriva, amarrada a un hombre al que apenas conocía. En su mente, la escena se repetía, el día en que la enviaron lejos, con la promesa de una vida mejor, que resultó ser un exilio. La maleta que contenía sus pocas pertenencias, la ropa que había comprado para la boda, el velo que ahora yacía inútil. Deberías estar agradecida, Clara, le había dicho su tía, sus palabras cargadas de una reprimenda silenciosa. Pocas mujeres tienen tal oportunidad, a pesar de tus defectos. El peso de esas palabras, de los defectos que la condenaban, era una cicatriz invisible. Se preguntaba si Elías veía esos mismos defectos, si ya lamentaba su decisión. No había una respuesta en el perfil severo de su nuevo marido. La luna, una astilla plateada, apareció entre los árboles, proyectando largas sombras fantasmales en la carretera. Clara se aferró a la bolsa de tela, sintiendo el latido de su propio corazón. Un tambor de miedo y una incipiente, aunque inquietante, esperanza. Su pasado era un laberinto de dolor, pero este camino oscuro, aunque incierto, era al menos nuevo. Finalmente, el carruaje se detuvo ante una casa de campo modesta, oculta entre los árboles, con un aura de soledad. La oscuridad envolvía el hogar, y solo una tenue luz parpadeaba desde una ventana, como un ojo cansado. El aire era denso con el olor a pino y humo de leña. La casa no era grandiosa, ni imponente, pero tenía una quietud que a Clara le pareció extrañamente reconfortante después del bullicio de la estación y la incertidumbre del viaje. Elías abrió la puerta, y una pequeña figura apareció en el umbral, una niña de unos 5 años, con el cabello castaño enmarañado y ojos grandes, curiosos, pero un poco tristes. Era Lily. Su presencia llenó el espacio con una fragilidad inesperada. La niña no sonrió, solo observó a Clara con una seriedad que no correspondía a su edad. «Lily, esta es Clara», dijo Elías, su voz suave y gentil, de una manera que Clara no le había escuchado antes. «¿Será tu nueva madre?» La palabra madre colgó en el aire, pesada y llena de significado. Lily inclinó la cabeza.
Luego dio un paso adelante, sin miedo. Su mano pequeña se extendió lentamente hacia la de Clara. La niña buscaba una conexión, no una evaluación. Clara sintió un nudo en la garganta. Nunca había imaginado que una niña tan pequeña pudiera tener un impacto tan profundo en su corazón. Ella tomó la mano de Lily, la piel suave y tibia, y por primera vez en mucho tiempo una punzada de ternura disipó la vergüenza que la habitaba. No era un juicio, sino una aceptación pura. El interior de la casa era sencillo, pero ordenado, con un fuego crepitando alegremente en la chimenea, ofreciendo un calor que no solo aliviaba el frío físico. Había mantas de lana dobladas con cuidado, libros antiguos en estantes, y un olor a sopa casera. Elías, después de dejar sus cosas, se movió con eficiencia silenciosa, encendiendo lámparas y preparando un té. Dejó a Clara con Lily, permitiendo que la conexión se forjara sin su intrusión. Lily se acurrucó junto a Clara en un sillón, señalando un libro ilustrado. «Lee, por favor», susurró. La historia era sencilla, sobre un pequeño conejo que encontraba su camino a casa. Clara leyó, su voz inicialmente temblorosa, pero poco a poco encontrando un ritmo calmado. Sentía la calidez del cuerpo de Lily contra el suyo, la confianza implícita en la cabeza de la niña reclinada en su hombro. No había un juicio en los ojos de Lily, solo una necesidad simple y directa de consuelo. Elías las observaba desde la cocina, una sombra en el umbral. No dijo nada, pero Clara sintió su mirada, no una de escrutinio, sino de una silenciosa, casi imperceptible, aprobación. Era la primera vez que se sentía verdaderamente útil, no por su capacidad de ser una esposa, sino por su habilidad de ofrecer bondad a un alma inocente. En la quietud de la casa, rodeada por el tenue resplandor del fuego y la respiración suave de la niña, Clara comenzó a sentir la tenue promesa de un lugar, de pertenencia. Los días se transformaron en una rutina tranquila, un ritmo marcado por las tareas del hogar y los juegos con Lily. Clara se movía con un propósito renovado, la casa respondiendo a su toque con una calidez creciente. Pero la quietud de Elías permanecía, una presencia constante que a veces parecía impenetrable. Él trabajaba en el campo desde el amanecer hasta el anochecer, regresando con el cansancio visible en su rostro, pero su expresión seguía siendo serena, casi inescrutable. Clara lo observaba, intentando descifrar el peso que él llevaba. Sabía que su esposa había muerto el invierno anterior, una pérdida reciente que aún debía doler con una intensidad punzante. Los recuerdos de su propia pérdida y la vergüenza la hacían sensible a la suya. El aire se volvió más frío, y los primeros copos de nieve comenzaron a danzar. Un recordatorio sombrío del invierno que se avecinaba. Una noche, mientras el viento aullaba como un lobo solitario alrededor de las esquinas de la casa, Elías se sentó junto al fuego, mirando las llamas. Lily ya dormía, acurrucada en su cama, un sueño inocente. Clara tejía en silencio, el chasquido suave de las agujas, el único sonido que rompía la quietud. Fue Elías quien rompió el silencio. Su voz baja, casi un susurro, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas en voz alta. Ella era la luz de esta casa, dijo, sin mirarla, sus ojos fijos en el fuego. Cuando se fue, todo se volvió oscuro. Incluso el sol parecía haber olvidado cómo brillar aquí. No buscaba compasión, solo la liberación de un dolor que había llevado en solitario. Clara detuvo su tejido, sintiendo la intensidad de su pena. Las cicatrices de la pérdida eran profundas, y él las llevaba con una quietud que las hacía aún más conmovedoras. No es lo mismo, continuó Elías, su voz rasposa, pero la soledad, el hueco que deja, lo entiendo. Se volvió hacia ella entonces, y por primera vez, sus ojos, que siempre habían sido tan reservados,
revelaron una tristeza profunda, una vulnerabilidad cruda. Creí que nunca volvería a sentir nada más que eso, solo la carga. La palabra carga resonó en Clara. Ella conocía esa sensación, la de ser una carga. Él le estaba ofreciendo una ventana a su dolor, una confianza silenciosa. Era un riesgo emocional, tanto para él como para ella. Compartir el dolor es un acto íntimo, un puente que se construye entre dos almas. Clara dejó su tejido. No es una carga, Elías, dijo ella, su voz suave pero firme. Es un recuerdo, y no tienes que llevarlo solo. El fuego crepitó, y por un momento la quietud entre ellos no fue de distancia, sino de una comprensión compartida, de la aceptación mutua de sus propias cicatrices y de la promesa tácita de la sanación. Las semanas se tejieron en un tapiz de vida compartida, cada hilo más fuerte que el anterior. La casa de Elías, que una vez había sido un reflejo de su soledad, ahora respiraba con una nueva vida. Clara se movía con una gracia que desafiaba su propia percepción de sí misma. Las risas de Lily llenaban los rincones, un sonido que Elías apenas recordaba. Clara enseñó a Lily a hacer figuritas de masa y a cantar canciones infantiles que su madre le había enseñado. Canciones llenas de melodías sencillas y palabras tiernas. Por las noches, Lily se negaba a ir a la cama sin un cuento de Clara, su voz suave y melodiosa, sus historias creando mundos de fantasía. La niña, que había sido una sombra de su pena, florecía bajo la atención constante y el afecto incondicional de Clara. Elías observaba, no con la curiosidad de un extraño, sino con la silenciosa gratitud de un hombre que ve cómo una parte de su mundo, que creía perdida, vuelve a cobrar vida. Clara no solo cuidaba de Lily, cuidaba de la casa, de los pequeños detalles que él había descuidado en su dolor. Las comidas se volvieron más sustanciosas, el fuego en la chimenea más cálido, y la sensación de abandono que había permeado la casa comenzó a desvanecerse. Incluso Elías, reservado como era, comenzó a relajarse. A veces la encontraba sentada en el porche, observando los campos con una mirada pensativa, y se sentaba junto a ella. En silencio, su sola presencia un confort. Los silencios entre ellos ya no eran incómodos, sino plenos, llenos de una conexión que se había forjado en la aceptación mutua. Un día, mientras Clara colgaba la ropa lavada en la línea, Lily corrió hacia ella, tropezando con sus pequeños pies. Clara la atrapó antes de que cayera, la abrazó instintivamente, y la niña se acurrucó contra ella, murmurando un mamá apenas audible. Clara se quedó inmóvil por un segundo, el corazón apretado por la emoción. Era la primera vez. La palabra era un bálsamo para sus cicatrices de no ser deseada. Elías, que había estado cerca, detuvo su trabajo, y sus ojos se encontraron con los de Clara. Había una comprensión silenciosa en su mirada, una afirmación que no necesitaba palabras. La palabra mamá no había sido forzada, había nacido de la necesidad de una niña, de la bondad de una mujer. Sentía que había encontrado un lugar donde realmente pertenecía, un sitio donde su tamaño, su pasado, no importaban. La sanación era un proceso lento, como el deshielo de un invierno severo, pero la calidez de esta nueva familia era innegable, una promesa silenciosa de un futuro que no había creído posible. No era amor romántico en el sentido convencional, sino algo más profundo, una pertenencia forjada en la necesidad y la mutua vulnerabilidad. La quietud de su vida no podía durar para siempre. El pequeño pueblo, a pocas millas de la granja de Elías, era un nido de curiosidad y juicio. Al principio, las visitas de Elías al pueblo para comprar suministros eran metódicas y rápidas. Luego, las miradas. Más tarde, los susurros. Las mujeres de la iglesia, con sus sombreros bien almidonados y sus sonrisas apretadas, eran las heraldos de la opinión pública. Sus ojos,
que evaluaban cada detalle, se posaron en Clara con una intensidad punzante. Ella sintió el peso de sus miradas cada vez que acompañaba a Elías, cada vez que salía de la granja. Los chismes eran una marea creciente, una verdad distorsionada que se extendía como la niebla. El pobre Elías, tan afligido, y ahora, ¿quién sabe de dónde la ha traído? Una mujer así, sin familia visible. Clara había oído fragmentos, palabras sueltas que le confirmaban sus peores temores. Dicen que la encontraron abandonada en la estación, una novia desechada. El término desechada se clavó en ella como un cuchillo afilado, reabriendo las viejas heridas de la vergüenza. Aunque Elías la trataba con respeto y Lily con amor incondicional, la opinión de la comunidad era una amenaza invisible que socavaba su recién encontrada seguridad. La señora Henderson, una mujer de lengua afilada y corazón, aparentemente endurecido por los años de juicio, no dudó en acercarse a Elías en la tienda general. Elías, querido, te has precipitado. Una mujer de buen fondo, eso es lo que Lily necesita. Sus palabras estaban cubiertas de una falsa preocupación, pero la implicación era clara. Clara no era de buen fondo, era una carga, una mancha. Elías la defendió con una quietud que era más poderosa que cualquier grito. Clara es una bendición para mi hija y para esta casa, señora Henderson. Su fondo es la bondad que irradia. Pero incluso su firmeza no detuvo el fluir de la marea de juicio. Clara se dio cuenta de que no importaba lo que hiciera, ni cuán amablemente se comportara. Las cicatrices de su pasado, de su abandono, eran invisibles para los ojos de la comunidad, pero visibles para el prejuicio. La amenaza externa se sentía como una tormenta que se formaba en el horizonte, no de lluvia o nieve, sino de ostracismo y condena. Sentía el familiar aguijón de no ser deseada, la sensación de ser una mancha en la reputación de Elías. Era justo que su presencia, que su propia existencia, trajera tal escrutinio a la vida tranquila de Elías y Lily. La pregunta se repitió en su mente, una duda que la carcomía, un presagio de lo que estaba por venir. Los susurros no tardaron en convertirse en acusaciones directas. Un día, una figura del pasado de Clara apareció en el pueblo, un primo lejano de su prometido original, un hombre llamado Silas Croft. Había oído rumores, se había puesto en camino, buscando una herencia familiar en la que Clara, como prometida, podría haber tenido algún derecho. Su presencia era la encarnación de la amenaza, el recordatorio viviente de su estatus de desechada. Silas era un hombre astuto, con ojos pequeños y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. No vino con violencia física, sino con la fría calculación de un abogado y la lengua viperina de un chismoso. Su objetivo era doble: desacreditar a Clara para eliminar cualquier reclamo potencial y quizás usar la situación para extorsionar algo de Elías. Silas comenzó a difundir historias por el pueblo, exagerando y distorsionando la verdad. La abandonaron porque es una holgazana, una mujer de mal carácter, le dijo a quien quisiera escuchar. Engordó para escapar de sus deberes. Una vergüenza para cualquier familia decente. Las palabras de Silas golpeaban con la precisión de una flecha, alimentando los miedos y prejuicios existentes. La humillación pública era el arma que blandía. Elías, ajeno a estas historias, siguió con su vida. Pero Clara sentía el ambiente pesado, las miradas más directas, los silencios más cargados cuando entraba en el pueblo. El conflicto externo no era una pelea a puñetazos, sino una guerra silenciosa de reputaciones, una lucha por el honor y la verdad. Un día, Lily regresó de la escuela con los ojos llorosos, el labio temblándole. «Mamá», susurró, acurrucándose en los brazos de Clara, «los niños dicen cosas. Dicen que no eres mi verdadera mamá. Dicen que eres mala». La inocencia de la niña en peligro
era el golpe más duro para Clara. La desesperación que la había consumido en la estación regresó, ahora multiplicada por el miedo por Lily. No era su propia vergüenza lo que le dolía tanto, sino el hecho de que su pasado, sus cicatrices, pudieran dañar a la niña que se había aferrado a ella. La situación de Lily se convirtió en la amenaza más potente. Era una amenaza a la pertenencia que habían construido con tanto cuidado. Elías, al ver la angustia de Lily, y luego la de Clara, sintió una furia fría crecer en su interior. «Esto tiene que terminar», dijo, su voz grave, su mandíbula tensa. Silas había ido demasiado lejos. La protección de su familia, de su hogar, era lo único que importaba. La lealtad de Elías a Clara y a Lily, la elección de protegerlos por encima de todo, comenzaba a cristalizarse en un acto de determinación. La noticia de las calumnias de Silas llegó a Elías con el peso de una losa. La mirada herida de Lily, el silencio desesperado de Clara, eran pruebas irrefutables. Elías, un hombre de pocas palabras y gestos controlados, sintió una rabia que no había experimentado desde la muerte de su esposa. No era la rabia impulsiva, sino la fría determinación de un lobo que protege su manada. Clara, por su parte, se había hundido en un pozo de desesperación. «¿Debería irme, Elías?», susurró una noche, su voz apenas un hilo. Yo soy la carga. Traigo vergüenza a su nombre. Lily no debería sufrir por mi culpa». La creencia de no ser deseada se había reavivado. Una brasa ardiente en su corazón. Ella estaba dispuesta a sacrificarse, a renunciar a la única familia que había conocido, con tal de protegerlos. Elías se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Sus ojos, normalmente tan serios, mostraban una intensidad inquebrantable. «No, no lo harás. Esta es tu casa. Esta es tu familia. Eres la madre de Lily. Y eres mi esposa». Su voz era firme, cada palabra una verdad inalterable. «No me importa lo que diga ese hombre o lo que piense el pueblo. Lo que importa es lo que es verdad aquí, en esta casa, lo que es verdad entre nosotros». Fue una afirmación poderosa de lealtad, una elección consciente de desafiar las expectativas y el juicio de la comunidad. No había un solo atisbo de duda en su voz, ni de arrepentimiento por haberla traído a su vida. Era una promesa silenciosa, un ancla en la tormenta. La confrontación con Silas no se hizo esperar. Elías lo encontró en el pueblo, en la plaza principal, donde Silas estaba una vez más regando sus venenosos chismes. La multitud se había reunido, esperando un espectáculo, un conflicto. Silas sonrió con suficiencia al ver a Elías, creyendo que lo tenía acorralado. «Así que aquí está el buen señor, el hombre que ha traído la vergüenza a su casa. ¿Ha venido a defender su elección o a deshacerse de su carga?». Sus palabras fueron diseñadas para provocar, para humillar. Pero Elías no gritó. Su voz, cuando habló, era tranquila, pero cortante como el hielo. «Mi elección, señor Croft, es mía, y mi esposa no es una carga, sino una bendición». Silas intentó contrarrestar, pero Elías no le dio oportunidad. «Usted no tiene ningún derecho sobre mi esposa, ni sobre su pasado. Sus acusaciones son mentiras, y le exijo que se retracte. Si no, enfrentará las consecuencias». La amenaza era implícita, no de violencia, sino de la ley. De un enfrentamiento que Silas, un cobarde en el fondo, preferiría evitar. Clara, que había seguido a Elías, se mantuvo a su lado, de pie, su presencia una afirmación silenciosa. Por primera vez, no sentía la vergüenza, sino una fuerza tranquila, la fuerza de saber que no estaba sola. Elías había elegido, y esa elección la había liberado. El silencio se cernió sobre la plaza después de las palabras de Elías. Silas Croft, que esperaba una pelea verbal o una rápida sumisión, se quedó sin aliento. Las miradas de la multitud,
antes llenas de curiosidad morbosa, ahora vacilaban entre Silas y la pareja. La inquebrantable calma de Elías, su voz controlada pero cargada de una autoridad irrefutable, había desarmado al chismoso. Silas balbuceó algunas palabras sobre defender su reputación, pero la fuerza se había ido de su voz. Se dio cuenta de que no había más que ganar allí, solo la humillación. Con una mueca de desprecio, se volvió y se alejó, su figura encogida a medida que se desvanecía entre la gente. La victoria no fue con una explosión de aplausos, sino con un suspiro colectivo de la multitud, una comprensión silenciosa. Clara miró a Elías, sus ojos llenos de una gratitud abrumadora. Él no había dudado, no la había abandonado, no la había dejado sola para enfrentar el juicio. Había sido su escudo, su ancla. En ese momento, las cicatrices de su pasado, las palabras demasiado gorda, no deseada, comenzaron a transformarse. No desaparecieron, pero ya no la definían. Elías, sin decir una palabra, puso una mano tranquilizadora en su espalda. Un gesto de pertenencia, de una conexión que había sido forjada en la adversidad. Las miradas de la gente se habían suavizado. Algunos asintieron con la cabeza, otros desviaron la mirada, incómodos. Pero la condena abierta se había desvanecido. La señora Henderson, que había sido tan rápida en juzgar, se aclaró la garganta y murmuró un «buenas tardes» inusualmente suave, antes de desaparecer rápidamente en la tienda. Regresaron a la granja en un silencio cómodo, un silencio lleno de la resonancia de lo que se había dicho y lo que se había afirmado. Lily los recibió en la puerta, sus ojos buscando respuestas. «Todo está bien, pequeña», dijo Elías, agachándose para abrazarla. «Tu mamá y yo estamos aquí». Clara se unió al abrazo, sintiendo la calidez de su familia. El aire de la granja parecía más ligero, el sol de la tarde más brillante. Era como si la tormenta de rumores se hubiera disipado, dejando un cielo claro. La fe de Elías en ella, su firmeza inquebrantable, no solo la había protegido de las palabras de Silas, sino que también la había curado de una herida más profunda. Ella no era una carga, no estaba rota, era parte de algo, de alguien, y esa verdad era más poderosa que cualquier mentira. La paz, un sentimiento que Clara apenas recordaba, comenzó a echar raíces en su corazón. El invierno cedió lentamente ante la suave caricia de la primavera. Los campos helados dieron paso a brotes verdes, y los árboles, antes esqueléticos, comenzaron a vestirse con hojas tiernas. La vida en la granja de Elías se asentó en un ritmo sereno, puntuado por las tareas diarias y las risas de Lily. Las cicatrices del pasado de Clara no habían desaparecido por completo. Una ligera sombra a veces cruzaba su rostro, un recuerdo fugaz de la vergüenza que una vez la había consumido. Pero ya no eran una carga pesada, se habían convertido en una parte de ella, una prueba de su resistencia, de su capacidad para sanar y encontrar la bondad, incluso en la desesperación. Elías nunca volvió a mencionar el incidente con Silas, ni Clara su abandono. Las cosas no dichas eran a menudo las más comprendidas entre ellos. La dinámica entre Elías y Clara había evolucionado más allá de la necesidad inicial. Había una profunda confianza, un respeto mutuo que se manifestaba en los pequeños gestos, la mano de Elías en su hombro cuando pasaba, la forma en que Clara le llevaba un vaso de agua al campo sin que él lo pidiera. Lily prosperaba, una niña sana y feliz, su risa una melodía constante en la casa. Para ella, Clara era simplemente mamá, una verdad inquebrantable. Los silencios de Elías ya no eran misteriosos, sino confortables, llenos de la presencia tácita de un hombre que había encontrado paz. La casa, el hogar, se había convertido en un refugio, un lugar de pertenencia. La gente del pueblo, aunque nunca ofrecieron disculpas abiertas,
mostraban un respeto reacio. Las miradas curiosas habían disminuido, reemplazadas por asentimientos educados. No eran héroes, no buscaban reconocimiento, solo la quietud de su vida. Un atardecer de primavera, mientras el cielo se teñía de oro y rosa, Clara se sentó en el porche junto a Elías, observando el vasto campo que se extendía ante ellos. Lily dormía dentro, su respiración suave, un testimonio de su tranquilidad. Elías tomó su mano, un gesto que se había vuelto natural, sus dedos ásperos y fuertes. «Estamos bien, Clara», dijo, su voz tranquila, casi un suspiro. «Estamos bien». No era una resolución grandiosa ni un final de cuento de hadas. Las vidas estaban marcadas por pérdidas y desafíos. Pero había una verdad en sus palabras, una aceptación de la realidad, un profundo sentido de gratitud. La paz que habían encontrado no era la ausencia de problemas, sino la presencia de la lealtad, la bondad y la elección de quedarse, de amarse en la forma más verdadera y silenciosa. Las cicatrices permanecían, pero ya no eran símbolos de algo roto, sino de algo que había sido sanado, reconstruido, y que ahora era más fuerte que antes. La esperanza no era ruidosa, sino tan sutil y persistente como los brotes verdes que empujaban la tierra, prometiendo vida después de la helada.